Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 31 y 32. Abramos la palabra del Señor y leamos juntos. Y dice de la manera siguiente, versículo 31 y 32 solamente. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque sus palabras eran con autoridad. Repito la porción. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque sus palabras eran con autoridad. Amén. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos las gracias, te bendecimos en esta noche, te exaltamos, Señor, y siempre, Padre, para nosotros es una bendición el poder compartir tu palabra, Señor. No dependemos, Padre, de los que puedan venir o no, aunque también es una bendición, sino que dependemos totalmente, Señor, de tu presencia y de tu dirección para poder entregar un mensaje, Señor, que sea claro, que instruya, que edifique, que fortalezca, Padre, la fe del creyente, Señor, y que también, Padre, haga que aquel que no te conozca venga a tus pies, Señor. Nuestro más profundo, Señor, y sincero deseo al entregar este mensaje, Señor amado, es que únicamente tú seas el glorificado, el exaltado, el reconocido, Señor, el adorado, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Padre, y háblanos a nosotros aquí en este local, Señor, y habla a tu pueblo y a aquellos que no te conocen, Señor, también a través de los medios de las redes sociales, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta noche, hermanos, lleva por título: ¿por qué la sana doctrina es importante? ¿Por qué la sana doctrina es importante? Ya hemos hablado acerca de la doctrina hace unos días o semanas, si no me equivoco. Hablamos también, ¿verdad?, de qué era o qué es la sana doctrina. Y como ustedes saben, los días viernes nosotros aquí en Casa de Pan y Alabanza estamos enseñando doctrina, ¿verdad? Pero hoy me inquietaba el poder enseñar por qué es importante la sana doctrina. Ciertamente, hermanos, que cuando se habla de la sana doctrina, no es otra cosa más que la doctrina que Cristo dejó para la iglesia, ¿verdad? Hasta que Él venga a redimir a su pueblo, a sus escogidos. Y se identifica, hermanos, como sana doctrina para hacer una diferencia entre las iglesias que enseñan falsamente a la congregación. Entonces, no es tanto el hecho de decir buena doctrina o sana doctrina, ¿verdad?, sino simple y sencillamente decimos sana doctrina porque vamos a hacer la diferencia de aquellas congregaciones que dentro del cristianismo están enseñando equivocadamente. Y para ello, hermanos, pues, aunque ellos también están adoctrinando, porque la palabra doctrina es enseñanza, por eso es importante hacer esa diferencia de la sana doctrina, ¿verdad?, para que sepan nuestros hermanos y amigos que estamos hablando y enseñando completamente en la base que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo dejó mientras que Él estaba, ¿verdad? Aún en el capítulo 1 del libro de los Hechos, si no me equivoco, ¿verdad?, dice el Señor que Él estuvo por 40 días con pruebas indubitables, ¿verdad?, de su resurrección y enseñándole a los discípulos, ¿verdad? Enseñándoles es adoctrinándolos para que ellos salieran, perdón, para que ellos salieran a llevar el mensaje que hasta nuestros días, hermanos, tenemos nosotros, gracias al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que la sana doctrina es importante? Porque de ella depende, hermanos, que conozcamos nuestro destino futuro. Es importante, hermanos, porque miren, para muchos, el no conocer la doctrina, si me regalan su atención, hermanos, por favor, si para muchos, hermanos, el no conocer la doctrina es ignorar el destino futuro de uno como creyente. No es simple y sencillamente, hermanos, que los estamos enseñando algo que dice en la Biblia, sino que estamos enseñando, hermanos, nuestro destino futuro. Prácticamente, hermanos, o sea, cuando enseñamos toda la base doctrinal, enseñamos desde el momento que uno
es convertido, desde el momento que tiene un encuentro con el Señor, desde el momento que uno es atraído, todo eso va en la doctrina, hermano, pero también va dependiendo nuestro destino futuro, ¿verdad? Por eso es que es importante conocer la doctrina. ¿Y por qué decimos que es importante conocer la sana doctrina? Vamos a ver 3 puntos, hermanos, en esta noche, ¿verdad? Que con lo cual nosotros vamos a poder enseñarnos o a identificar, hermanos, por qué es importante la sana doctrina. En primer lugar, hermanos, la sana doctrina es importante porque de ella depende nuestra fe. La base, hermanos, completamente de lo que nosotros vamos a saber y a conocer, hermanos, está en la doctrina y en la sana doctrina. Cuando hablamos, hermanos, o nosotros nos referimos a sana doctrina, allí hay pudiéramos decir 2 polos o dos caminos, porque siempre va a haber gente, hermanos, que no le va a gustar, no les va a agradar oír esto de la sana doctrina, ¿verdad? Y fíjense, vamos a la escritura, Tito capítulo 2. Pablo le da instrucciones específicas a Tito en cuanto a esto. Y fíjense lo que le dice Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. O sea, tan solo el hecho, hermano, de este versículo 1 en Tito, ya vemos, hermano, que es importante hablar de la doctrina. Sencillamente Pablo le dice, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Lógicamente que con este versículo, hermano, nosotros pudiéramos decir, pues, ok, allí está eso, pero ¿qué es la sana doctrina? ¿Verdad? Como les dije, ya lo hablamos en algunos días más, atrás, ¿verdad? Pero la sana doctrina, hermano, está centrada, ¿verdad?, en la persona de Jesucristo. Y Pablo se lo enseñó a Tito, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 15, hermanos, son los primeros 4 versículos donde Pablo especifica completamente, hermanos, la centralidad de este mensaje para que nosotros podamos recibir la fe, hermanos. Dice 1 Corintios 15, 1 al 4, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, Pablo le está instruyendo a Tito, ¿verdad?, que enseñe la sana doctrina porque él se la enseñó a él. Dice, repito el verso 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, hermano. O sea, aquí ya vemos, hermano, en el versículo 2 que Pablo está diciendo que este mensaje, hablando de la doctrina, el evangelio que él está diciendo, que ha predicado, hermano, nos lleva, hermano, a un destino, a un futuro, hermanos, con Cristo. Si nosotros lo retenemos, si nosotros nos mantenemos en él. Miren, hay muchas personas que vienen al evangelio o que escuchan el mensaje y se apartan. Cuando se apartan, hermano, no es porque el mensaje del evangelio no haya sido eficaz. No es, hermano, porque el mensaje de la palabra, hermano, no haya tenido suficiente peso en su vida, sino porque en realidad, hermano, no han tenido un encuentro real con Jesucristo. Y eso es lo que hace la diferencia, hermano, entre los que entran y se van de las congregaciones. Entre los que son fieles, hermano, que están constantemente en una congregación, hermano, y que no importa, hermano, lo que esté pasando en ella, ahí están, hermano. ¿Por qué? Porque se está enseñando palabra, y esta palabra es sólida. Ahora, dice Pablo aquí, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, hermano, porque nuestra fe depende, hermano, del mensaje que nosotros recibimos. Versículo 3 dice, ya hablando Pablo, dando un resumen, si queremos verlo de esta manera, de lo que es este mensaje. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado el tercer día conforme a las Escrituras.
porque de ello, hermano, va a depender nuestra fe. Fíjense, Pablo le dice, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que era lo que mismo Pablo había recibido. ¿Y qué era lo que había recibido Pablo, hermano? Que Cristo había muerto, pero que también había resucitado. Y por eso es que les decía, hermano, Hechos capítulo 1, que el Señor se apareció a los discípulos, hermanos, y estuvo con ellos 40 días con pruebas indubitables, hermanos, de que Él había resucitado. Si nosotros leemos todo el capítulo 15 de 1 de Corintios, hermanos, se van a dar cuenta en el versículo, a continuación, versículo 5, hermano, que Pablo está diciendo a quienes se le apareció el Señor, específicamente. Para que nosotros veamos, hermano, que lo que dice Hechos 1, hermano, Pablo también lo puede corroborar o es corroborable con el testimonio de Pablo, porque hay muchos personajes a los que se les apareció el Señor. La importancia, hermano, de esto es porque nosotros no tuviéramos una solidez en el mensaje, hermano, si Cristo o el Señor, hermano, no se hubiera preocupado en dejarnos esta firmeza para nosotros anunciarla. De ello, hermano, que es importante. Siempre, hermano, siempre. Así como existe lo bueno y lo sano, siempre van a existir los detractores o los que están enseñando equivocadamente a la iglesia, hermanos. Dice 1 Timoteo 6:3, hermanos. Fíjense lo que dice esta palabra, o esta porción de la palabra, mejor dicho. 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, fíjense lo que dice, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido. Ahorita voy a continuar, hermano, pero lo que está diciendo aquí, hermano, y amigos, que si alguno se atreve a enseñar en contra de lo que el Señor ha dicho, fíjense lo que dice el versículo 4, está envanecido, no sabe nada, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. O sea, en pocas palabras, está tirando o está dando patadas de ahogado en una base o en una forma o en una enseñanza que ni él mismo sabe. Porque dice la Escritura que no sabe nada. ¿Están conmigo? De las cuales, dice, nacen por esta cuestión de no saber la doctrina, por esta cuestión de no poder enseñar como se debe, hermano, dice, está amanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Verso 5 dice, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo. ¿Ven? ¿Cómo hay, hermano? O sea, existe la sana doctrina, pero también existen los que están engañando a la gente. Y aquí en este versículo, hermano, algunos, dice la Escritura, hermano, que lo están utilizando, hermano, como fuente de ganancia. ¿Saben por qué, hermano? Y aquí hago un espacio y lo voy a meter en el mensaje. ¿Saben por qué las iglesias que predican y que enseñan acerca de la prosperidad no se sujetan a nadie? ¿Saben que ese tipo de iglesias, hermano, no existe nadie arriba de ellos? ¿Saben ustedes, hermano, que en ese tipo de congregaciones y amigos no hay, hermano, más gente involucrada dentro de la, vamos a decirlo, de la directiva de la congregación, si no son familia? ¿Saben por qué? Porque está pasando esto. Están, hermano, tomándolo como una fuente de ganancia. Porque si hay alguien arriba de ellos, hermano, no, lógicamente se tienen que someter o tienen que entregar cuentas. Por eso es importante, hermano, pertenecer a una denominación. Pertenecer a una conferencia saludable, hermano, a una denominación que pueda uno dirigirlo y guiarlo para no desviarse en esas situaciones. O sea, nosotros, hermano, enseñamos doctrina, no porque, hermano, querramos marcar la diferencia, sino porque esto marca nuestro destino futuro. Específicamente en este punto, hermano, porque estamos hablando, hermano, que de ello depende nuestra fe. Imagínense, hermano, que nosotros vamos a recibir enseñanzas que no nos van a guiar, hermano, a mantener nuestra fe firme.
¿Qué será de nosotros, hermanos, si nosotros estamos en una iglesia donde no sabemos a dónde está nuestro destino? ¿Qué será de nosotros, hermanos, si solamente estamos esperando lo que diga el pastor o, entre comillas, el líder de esa iglesia, hermano, o de esa congregación, para que podamos de alguna manera salir satisfechos? Nunca sabremos más nada. Por eso es que dice la Escritura, 1 Timoteo 6:3, lo repito: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido y no sabe nada. Nada es nada, hermanos. Por eso es que hacemos la diferencia entre sana doctrina y la que no es sana, porque ello nos va a desviar. Ahora, ¿cómo recibimos, hermanos, nosotros esa sana doctrina? Ya vimos qué es lo que contiene en sí, pero ¿cómo la vamos a recibir, hermano? El medio que Dios utiliza, hermano, siempre será su palabra. Cuando el personaje se atribuye, el que está al frente se atribuye los dotes, se atribuye cierta divinidad, se atribuye cierto poder, se atribuye ciertas características que sobresalen. Hermano, miren, que nosotros, voy a utilizarme a mí como ejemplo para que lo podamos entender. Que yo sea el pastor de la iglesia, hermano, no quiere decir que yo soy más que cualquiera. Simple y sencillamente, hermano, el Señor me ha dado a mí un llamado, o me ha hecho un llamado, y que yo tengo que obedecer a través de ese llamado que Él me ha hecho. Pero eso no quiere decir, hermano, que yo soy más, o que yo soy especial. Dios me ha dado una tarea a mí para desarrollar, es entregar el mensaje de su palabra. ¿Para qué? Para que la comunidad, los amigos que no conocen del Señor, conozcan a Jesucristo. Esa es en realidad la tarea que uno como pastor tiene que hacer. Enseñando la sana doctrina. Pero la recibimos, hermano, dice la Escritura, Efesios 1:13. A través de su palabra, dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, la manera o el único medio que Dios utiliza para que nosotros podamos recibir esta sana doctrina, hermano, es a través de su palabra. O sea, no es que el hombre sea especial, no es que el hombre sea superdotado, no es que el hombre esté, hermano, super ungido, no es que el hombre, hermano, tenga cualidades excepcionales que Dios lo requiere para poder, no. Es porque vamos a entregar la palabra y ella, hermano, va a ser el efecto en las personas. Repito, hermano, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es su palabra. Es su palabra, no son mis palabras. No es, hermano, lo que yo piense, sino lo que dice el Señor a través de su palabra. Yo solamente soy verlo de esta manera, si quieren, hermano, el conducto para que ustedes escuchen o reciban el mensaje. El evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de su promesa. Es que es a través de su palabra, no existe otro medio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Verso 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo a los tesalonicenses remarca otra vez, hermano, que este medio es su palabra y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, hermano. Si es sano lo que vamos a recibir, hermanos, tiene que estar basado en la palabra del Señor. Miren, por eso es que yo escogí esta. Bien hubiera podido escoger para dar la introducción en el tema, hermano, Tito capítulo 2. Pero la porción que leímos al inicio de Lucas capítulo 4, hermano, dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, o sea, Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque todo este mensaje es lo que Jesucristo enseñó. Versículo 32 de Lucas 4 dice,
y se admiraban de su doctrina, porque sus palabras eran con autoridad. O sea, hermano, es que esto que estamos recibiendo, hermano, no fue cuento de Pedro, no fue cuento de Pablo, no fue cuento de Juan, no fue cuento de Santiago, hermano, no fue Lucas el que se lo inventó, no fue hermano Mateo ni Marcos, hermano, no fueron hermano ninguno de ellos. Todo esto es lo que Jesucristo les enseñó. Y ellos, hermano, obedecieron el mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio, Mateo 28, 19 y 20, hermano, a todas las criaturas. ¿Para qué? Para que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso, hermano, es que, o sea, es a través de su palabra. Ahora, con lo que vamos a finalizar, hermano, en tercer punto, la sana doctrina es importante porque de ella depende nuestro destino eterno, hermanos. Nuestro destino eterno, no, hermano, no va a depender de alguien, religiosamente hablando, hermano. No va a depender, hermano, de una denominación, aunque es importante estar bajo una denominación, pero nuestro destino futuro o eterno no va a depender de ello, hermano. Nuestro destino eterno no va a depender de la pompa, del vestimenta o del formalismo espiritual. Nuestro destino eterno, hermano, eterno, va a depender única y exclusivamente y absolutamente, hermano, de los méritos de Jesucristo. Allí es, hermano, donde la sana doctrina es de suma importancia. Hebreos 10, versículo 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez y para siempre, hermano. ¿Por qué? Porque ese sacrificio, hermano, era el único que iba a ser aceptable delante de Dios. Para que nosotros pudiéramos tener, hermano, porque de ello iba a depender nuestro destino futuro. Versículo 14, hermanos, dice, y con el cual vamos a finalizar, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, hermano. Hermano, ya no hay necesidad de estar haciendo promesas, mandas, sacrificios, ritualismos, ya no. ¿Por qué, hermano? Porque todo eso ya no es agradable. Lo que agradó al Padre, hermano, fue la persona de Jesucristo. Eso, hermano, a nosotros nos pone en una posición especial delante de Dios por los méritos de Jesucristo, no por los nuestros. Por eso, hermanos, que decimos que la sana doctrina es importante, porque de ella depende nuestro destino eterno, hermanos. Nuestro destino eterno. Hechos 4:12. Y con este sí vamos a finalizar, hermanos. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, en el cual nosotros podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Entonces, nuestro destino, nuestro futuro, nuestra fuente, nuestra base, está solamente en la persona de Jesucristo. Leo el versículo, verso 12 de Hechos 4. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesús solamente. La doctrina, hermanos, es importante porque de ella depende, hermanos, no tan solo nuestra fe, no tan solo, hermano, el mensaje de la palabra, sino depende, hermano, nuestro destino eterno, nuestro destino final con el Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos, démosle gracias al Señor. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta noche por este tiempo. Te bendecimos, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Porque no hay nada, Padre, que nosotros hayamos hecho para poder recibir esta tremenda bendición, Señor, que se recibe, valga la redundancia, solamente a través de ti, Dios. Nosotros, Padre, no éramos dignos. Tú nos hiciste dignos. Nosotros éramos injustos y tú nos hiciste justos, Señor. Y todo ello a través de tu palabra, Señor. A través de la enseñanza de tu santa palabra, Dios. Por eso te damos las gracias, Dios.
Pero yo quiero hacer una invitación, quizá para los que estamos aquí, o para algún amigo que nos mire a través de los medios, que quiera entregarle su vida a Jesucristo. La doctrina es la que hace el cambio en la persona. Y cuando me refiero a la doctrina, me estoy refiriendo a su palabra. Es la que es el cambio. Las enseñanzas de Jesús son las que hacen el cambio en la persona. Porque el mensaje recibido a través del Evangelio es el que produce o que hace el efecto en la persona que no conoce del Señor. Si hay alguien que quiera entregarle su vida a Jesús aquí en el local, o a través de las redes sociales, alguien quiere venir a Jesucristo, yo te invito a que repitas conmigo esta oración y ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor Jesús, te doy las gracias en esta noche por este tiempo que nos permites, Padre, estar nuevamente aquí escuchando tu palabra. Yo hoy te reconozco como mi único y absoluto Salvador. Sé que soy un pecador o una pecadora y que no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo, Señor. Por eso vengo a ti, Señor amado, el único medio, la única fuente de salvación y de vida eterna, Padre. He escuchado tu palabra, Señor, y te reconozco, Padre. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.